Primera de Pedro 2:9. Y quiero invitarlo en reverencia a la palabra que usted se coloque en pie, por favor. Va a estar 45 minutos sentado, entonces no hay ningún problema. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, te doy gracias por este momento. Gracias, Padre, por la palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Yo te pido, Espíritu Santo, que seamos luz, Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos. Padre, que yo simplemente sea un instrumento, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor, conforme a lo que tú nos has hablado. Yo te pido, Espíritu Santo, que cada semillita que sale de este lugar, Señor, crezca al 100 y por uno, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Amén y amén. ¿Qué tal si usted se sienta en esta mañana y saluda a las personas que en esta mañana nos están escuchando a través de la página cfeprimavera.org? Y a los que estamos aquí, qué bueno es que usted pueda estar aquí escuchando una palabra de vida, una palabra de bendición. Amén. Y así, mientras que en esta mañana doctrinas bíblicas, y hoy quiero hablar de la doctrina de la iglesia, eclesiología. Y comenzábamos leyendo Primera de Pedro 2:9. ¿Usted qué es según la palabra? Dice que la palabra que usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿y qué? Y pueblo adquirido por Dios. Qué bueno es entender esto, y algo que es importante a través de la palabra es entender la palabra eclesia. Por eso se habla de la eclesiología, y quiero que a medida que vamos hablando en esta mañana podamos entender lo que es la eclesiología. Y ese término que hoy conocemos como iglesia tiene una raíz que nace de la eclesia. Eclesia llama tiene un significado, entre esos muchos significados, pero uno de esos, que viene de la palabra griega, es un pueblo que ha sido llamado. ¿Cuántos de aquí han sido llamados? ¿Cuántos han sido llamados? Que no nos pase lo que dice la palabra: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Que usted entienda, usted es llamado, pero también usted ha sido escogido. Es bueno cuando nosotros entendemos esa palabra. Es un pueblo que ha sido llamado, pero no se ha quedado en que ha sido llamado, sino que al llevar su palabra del Señor, lo que es las doctrinas. Pero hoy quiero, he hablado en meses y días anteriores, realmente lo que es una doctrina. ¿Qué entiende usted? Cosas que puedo entender, pero por doctrina. Pero doctrina básicamente es el fundamento. ¿Y ese fundamento quién es? Dígalo fuerte: Cristo. Y si tenemos un buen fundamento, por más vientos de doctrinas que vengan a nuestra vida, no van a echarnos abajo, sino que al contrario, nosotros vamos a estar firmes. La palabra del Señor, Jesús les enseñaba al pueblo cuando decía que una persona construyó su casa ¿sobre qué? La roca. ¿Y el otro sobre qué? Yo espero que hoy su fundamento doctrinal esté sobre la roca, que es Cristo. Muchas veces nos desenfocamos en nuestra vida porque no sabemos cuál es nuestro fundamento, cuáles son nuestras doctrinas, y por eso se ha venido hablando sobre la doctrina de la salvación, sobre la doctrina del pecado, entre muchas sobre lo que se ha venido hablando. Y hoy que hemos querido hablar sobre la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Uno de esos pasajes, cuando Jesús le enseñaba a sus discípulos en Mateo 16:18, usted puede acompañarme ahí rápidamente y vamos a estar moviéndonos por la palabra del Señor. Mateo 16:18, en algo claro, en un momento en el cual
Pedro le pregunta a Jesús, y la respuesta, voy a leerlo unos versículos atrás, voy a leer desde el 13 para que podamos entender el contexto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de los Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos el profeta. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, ¿el Hijo de quién? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y versículo 18: y yo también te digo que tú, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tener claro que Dios nos ha hecho a nosotros libres, y por eso nosotros ahora vamos a entender el significado de esa palabra eclesia, iglesia. Hay que entender que la iglesia no se constituye solamente en un edificio, no solamente es una compañía, no es un club social. Algunos tienen la iglesia como un club social donde voy a hablar con mi amigo, tampoco es eso. La iglesia no es una organización. Espiritualmente y doctrinalmente vamos a entender que la iglesia es una organización. Diga conmigo: organización. Ahora, ¿qué es una organización? Nadie sabe. Y me voy a retractar, porque no es una organización sino un organismo. La iglesia es un organismo vivo. Ahora, ¿qué es un organismo? ¿Alguien me puede decir qué es un organismo rápidamente? Sistema. Y voy a leer biológicamente lo que dice que es un organismo. En la biología, según dicen que es un organismo, es un ser vivo, y también un conjunto de órganos de un ser vivo. Ahora podríamos, bajo esta definición, decir que nosotros somos un organismo, o sea que somos del cuerpo, un organismo, porque somos un ser viviente. Ahora, ¿qué es un organismo de acuerdo a la estructura que se ha hablado? Un organismo es un órgano. ¿Cuál es su órgano vital? El corazón. ¿Qué pasaría si usted no tiene hoy su corazón? No hay vida. Entonces, para entender un poco esta parte del organismo, ese corazón o algo vital, pero también tiene un sufijo, organismo, y ese ismo es un proceso o un estado. ¿Qué pasa a medida que nosotros vamos creciendo? Van pasando cosas, vamos viviendo cosas. Cada día que nosotros vivimos, o cada día es diferente al anterior, ¿cierto? A pesar de que usted va a trabajar y coge el mismo bus, tal cual, tiene la misma rutina, pero cada día es diferente. Un día pudo estar haciendo sol, otro día estuvo lloviendo, pero cada día. Ahora, lo que quiero decir con esto es que mi día siempre va a ser un proceso. Mi vida es un proceso, y por eso yo tengo que aprender día a día. El día que usted se canse de estudiar la palabra del Señor, dígale a Dios: Dios, dame nueva vida, porque ese momento es usted que se está quedando muerto. Porque nosotros cada día tenemos que estudiar, porque somos un organismo vivo. Y ahora yo le digo lo siguiente: su cuerpo requiere alimento. ¿Qué pasa si a su cuerpo no le da alimento? Vamos a debilitarnos a tal punto que nos vamos a tener una descompensación, y si no le metemos comida puede llegar a morir nuestro cuerpo. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo espiritual. Muchas veces nosotros comemos, pero no nos estamos alimentando.
en la palabra del Señor es importante que cada uno de nosotros entendamos que tengo que alimentarme diariamente. Normalmente nuestros alimentos son 3, por lo general: desayuno, almuerzo y comida. Pero hay personas que ni siquiera tienen un alimento espiritual, y ese alimento se está constituyendo solamente un domingo o un miércoles, cuando escucho una palabra o cuando escucho a otra persona. Esa alimentación esa comida no está siendo balanceada, porque es como cuando usted consume, no sé, está acostumbrado a consumir comidas rápidas y va a un restaurante y le dan una comida saludable que está bien balanceada. ¿Qué pasa con eso? Su cuerpo se va a descompensar, porque su cuerpo no está preparado para eso. Y hoy en día nosotros estamos viendo organismos que están espiritualmente, que están desbalanceados. ¿Por qué? Porque solamente están siendo alimentados unos días. Y qué bueno nosotros entender esto. Y además, la palabra también nos enseña que ese original de la eclesia no se da o no habla en el Nuevo Testamento, sino habla después no se habla en el Antiguo Testamento, sino que lo encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Antiguo Testamento no se menciona iglesia como tal, pero sí comenzamos a entender la palabra eclesia y ya comienzan a desglosarse este tema. ¿Qué quiere decir? Ahora sí, despojando un poquito más esa palabra de eclesia, dije que eclesia tiene muchos significados, y entre esos es una compañía convocada o una asamblea. Y quiero que entendamos un poco lo de la eclesia, lo de la iglesia, en estos términos, en 3 diferentes usos que se utilizan en el Nuevo Testamento de acuerdo a la eclesia o de la iglesia. Uno de ellos es una multitud. Quiero que vayamos un momento a Hechos 19, 30 y 32. 30 al 32. Hechos 19, 30 al 32. Y vamos a ver 3 usos que se utilizaron de la palabra eclesia en el Nuevo Testamento. Vamos a ver la multitud, los hijos de Israel y el cuerpo de Cristo en estos 3 diferentes. Ahora vamos a ver y comenzar con una multitud. Dice Hechos 19, 30 al 32: y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos que no le dejaron. También algunas autoridades enviaron rogándole que presentase teatro. Un juez gritaba una cosa y otra a concurrir. Aquí esta parte de cómo está refiriendo a multa. Dice Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Ahí se habla de una eclesia o de una compañía, de una asamblea que se ha convocado en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí.
y con nuestros padres, que Él recibió la palabra de vida que debía darnos. Es importante nosotros diferenciando esa parte, y por qué estoy haciendo tanto énfasis, para que podamos entender más adelante lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. No es, vuelvo y repito, no es solamente unas paredes. La iglesia de Cristo, ¿quién es? Somos nosotros. Y lo vamos a ver y comprender un poco con este versículo. Quiero que me acompañen a Efesios 1:22. Dice la palabra: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, las cual es el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Es de Cristo, y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora, vaya conmigo, por favor, a Efesios 5, allá adelantico, 25. Dice Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está dando referencia a una iglesia. Ahora, ya hemos notado algunos ejemplos que se hablaban en el Nuevo Testamento sobre esa palabra eclesia, congregación, convocación, asamblea, donde se reunían ciertas personas. Ahora vamos a entender el uso que se daba a esta palabra. Estoy tratando de correr para llegar al punto que quiero. Y este uso de la palabra, vamos a verlo en ciertas porciones de la palabra, y una de ellas es una asamblea local, lo que estamos aquí, algo local. Y Pablo escribió muchas cartas a muchas iglesias: a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Galicia, y entre esas muchas. Y siempre él comenzaba, usted va a ver la carta y comienza diciendo Pablo y Silvano. En Tesalonicenses dice Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, y en Corintios dice la iglesia de Dios que está en Cristo, y así sucesivamente. Y él comienza a hablar a ciertas asambleas que se congregaban en un lugar para escuchar la palabra de Dios. También a creyentes en particular. Entonces él escribía a ciertas personas, a Timoteo le escribía, y comenzaba pero porque eran parte de esa iglesia, porque él quería que esa iglesia comenzara a crecer. La iglesia no es solamente unas cuatro paredes. Cuando usted dice voy a la iglesia, normalmente cuando nos dicen una iglesia, lo primero que se nos viene a la cabeza es como un cuadradito con un triángulo y arriba una cruz. Eso es lo que se nos viene a la cabeza. Pero la iglesia no solamente es eso. La iglesia es cuando podemos estar los hermanos juntos y en armonía. Es el cuerpo de Cristo. Por eso vamos a entender lo que la iglesia es. Vaya conmigo a Efesios. Ahí estábamos ahorita en Efesios 3 al 6, y vamos a leer también el versículo 9. Efesios 3 al 6, y vamos a leer también el 9. Dice que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4: lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Lea conmigo el versículo 9: y de declarar a todos cuáles sean las dispensaciones del misterio escondido desde el siglo en Dios que creó todas las cosas.
La iglesia es un misterio revelado. Eso es lo que podemos entender a través de la palabra. Cuando Cristo se nos presenta, a nosotros se nos es revelado algo. Y hablaba esta mañana un poco sobre lo que eran las cámaras anteriormente, con un rollo. Hoy podemos decir, voy a tomar una foto, y todos sacamos nuestro celular y nos tomamos una foto fácilmente. Eso es, y ya lo podemos procesar y subir y si quiere usted la puede imprimir. Pero anteriormente era un proceso un poco más largo. Para usted tener una foto, usted tenía que sacar su cámara, colocarle su rollo. ¿Y qué pasaba si usted no cuadraba bien eso para sacar el rollo? Se le podía velar, ¿cierto? Luego de eso, que usted lo sacara muy bien, con mucho cuidado, ¿qué tenía que hacerlo? Lo llevaba bien empacadito, alguna persona que supiera de eso, o si no, en la época lo más conocido era Foto Japón. Lo llevábamos allá y allá nos revelaban el rollo, nos mostraban lo que estaba en el rollo. Pero ese proceso se podía hacer una vez, o usted podía tener sus filminas, no recuerdo cómo se llamaba eso, los negativos, y poderlos tener ahí para sacarlo, pero una vez revelado ya no se podía hacer. O sea, si no era el proceso de un cuarto oscuro, se podía velar eso. Y eso después, para que saliera a la luz y usted dijera, uy, qué feo salí, o qué bonito salí. Como usted se haya tomado la foto, su disposición fotográfica, pero usted podía decir, la foto quedó bien o quedó mal. Pero usted no tenía tiempo de repetir la foto, como ahora, venga, no, esa foto no me gustó. Como quedó, quedó. Pero ese misterio revelado significa un misterio de la Escritura, significa una verdad revelada por primera vez. Cuando usted le ha revelado algo, la revelación es dada por primera vez a alguien, pues se le abren esos ojos y dice, oh, esto no lo sabía. Por eso Cristo se nos reveló a nosotros, y nosotros podemos decir que somos su iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al nosotros, Él se nos presentó una vez, nos es revelado. Ya después, cuando usted vaya a su casa y se le ha mostrado la palabra del Señor, ya después de eso, teológicamente, y esta semana me sentaba con una persona que está estudiando teología, y él me decía que una vez revelado algo, ya después lo que para nosotros ya no era revelado, sino se nos iluminaba. Es como cuando usted va a su cuarto y lo tiene apagado, o está con la luz apagada. Ya usted sabe que su cuarto está ahí, pero después usted prende el bombillo, ya usted sabe que el cuarto está iluminado, que lo puede ver. Eso pasa en un proceso, es un juego de palabras ahí, pero es importante que nos entendamos que ese misterio, el cuerpo de Cristo, fue revelado, y que nos fue revelado, nos muestra cómo nosotros tenemos que tener un proceso espiritual, que usted tiene que cada día como iglesia, usted es el cuerpo de Cristo, usted tiene que estar bien para el Señor, que usted no tiene que dejar que su cuerpo espiritualmente se muera. Usted tiene que alimentarlo, tenemos que alimentarlos diariamente. La palabra del Señor nos enseña, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahí no está diciendo para algunos hombres, está diciendo para que todos, ¿y quiénes son todos? Absolutamente todos. Entonces no fue guardado para algunas personas, eso ha sido para todos, y es entender que la eclesiología, la doctrina de la iglesia, es para todos. Si yo estoy fundamentado en la piedra que es Cristo, que es Jesucristo, y sé que como tengo clara la doctrina de la salvación, tengo claro las doctrinas, tengo claro la doctrina de la iglesia, ningún viento va a venir a mí y me va a poder derrumbar. Si usted una casa la tiene muy bien construida, nada la va a poder destruir. En Estados Unidos las casas las construyen con placas fáciles o con algo, son casas prefabricadas. En algunos lados tuvieron que cambiar ese método de
prefabricación para construir casas de ladrillo, de bloque. ¿Por qué esto? Porque en algunos lugares llegaban los tornados y ¿qué pasaba con las casas prefabricadas? Se las llevaban. Y esto muchas veces hace que nosotros, si nosotros no estamos fundamentados y pensamos que tenemos unas basecitas ahí, vengan personas, vengan sectas a nuestra vida y nos derrumben lo que nosotros creemos. Muchas personas hoy en día pueden tener 35 años en el Evangelio, 10, 5, 1 año en el Evangelio. Y en el momento que alguien le dice algo que no es doctrinal y se las cree, dice, ay, ahora sí me abrieron los ojos. Y se van a otro lugar que no es lo que la palabra quiere. O son lugares, son sectas. Sectas como creciendo en gracia se fundamentaron y crecieron simplemente por un texto que fue mal enfocado, que fue sacado del contexto. Y se habla en formación espiritual que un texto, cuando se saca del contexto, es un pretexto para alguien. No debemos sacar un texto. Mire, siempre que nosotros, cuando usted vaya a leer la palabra del Señor, qué bueno es que usted no deje comer así como, no coma tan blandito, que ay, ya le dieron. A un bebé uno tiene que darle las cosas masticaditas prácticamente. Pero nosotros estamos en la capacidad de estudiar, de que usted llegue a su casa y comience a documentarse qué pasaba aquí, por qué decía esto, por qué le escribía eso a la iglesia de Corinto, por qué tantas cosas. Pero a veces nos dicen las cosas tal vez que no son y nosotros no las creemos. Por eso ese misterio revelado que nosotros, el cuerpo de Cristo, es entender que nosotros somos ese cuerpo espiritual. Porque dice la palabra, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Usted puede tal vez tener 5 dedos en su mano, ¿cierto? Pero usted un día dijo, no me gusta este dedo y me lo quito. No, pues simplemente por estética, me lo quito. Pero ese es su cuerpo. Y a veces nosotros estamos mochando, quitando, mutilando partes de nuestro cuerpo. Hace algún tiempo leía en una revista o algo en internet que en Estados Unidos están tomando la costumbre de algunas ejecutivas, altas ejecutivas o personas, de quitarse el dedo pequeñito, de quitarse los dedos pequeñitos de los pies para comodidad en los tacones. Usted sabe que ese dedo pequeñito a veces a uno se le monta encima o a veces debajo. Decían que era incómodo. Pero usted, ¿cómo va a mutilar algo que Dios lo creó con un propósito? Y a veces nosotros, porque no me gusta a mi hermano, pues le hago el feo y ya. Dice la palabra que uno de los mandamientos es que ames al prójimo como a ti mismo. Ahora, si yo amo a mi prójimo, ¿será que yo voy a querer lo malo para mi prójimo? Y aquí es donde viene lo más fuerte, digámoslo así. Ame a su enemigo como se ama a usted. Uy, ¿cómo así? Declare bendición sobre sus enemigos, sobre las personas que no quieren el bien para usted. Y hablábamos ayer en un momento en el servicio de jóvenes, y es como ver en cómo está ubicado Israel. Israel está ubicado en medio de naciones hostiles, pero Israel, a pesar de eso, es una nación poderosa. Es una nación que han intentado acabarla, pero ha sido imposible. Veía en videos documentales cómo mandan misiles, y pues obviamente ellos tienen su sistema de tierra, aire para derribar los misiles, y cómo los destruían. Pero como les mandan todos los días, les están mandando todos los días constantemente. No lo sacan en las noticias porque obviamente sería todos los días sacar una noticia, mandaron un misil, pero constantemente están mandando. Pero veía como en un video grabado con un celular, que es difícil editar,
enviaban un misil y cómo de la nada desaparecía ese misil. Y algo que me parece curioso es que esa nación de Israel, a pesar de que está en guerra, que obviamente tiene que pelear, pues para que no les arrebaten lo de ellos, ellos oran por sus enemigos, ellos declaran bendición porque son sus hermanos. El pueblo musulmán es hermano. Y entonces vemos que cómo yo no voy a orar por mi enemigo si somos el cuerpo de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo. No mutile el cuerpo, porque no me gusta algo. Entendamos, somos organismos vivos. No somos organismos simplemente que ya están muertos, sino somos organismos vivos. Entonces, vemos el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo hay 4 características en el cuerpo de Cristo. Y las voy a leer rápidamente: la unidad, la inmortalidad, la manifestación y el servicio. Unidad, ¿qué quiere decir la unidad? Así como un cuerpo físico se compone de muchos miembros, pero es una integridad y una autodependencia completa, una unidad orgánica, así también es el cuerpo de Cristo, la unidad. Por eso en Efesios dicen guarden la unidad. O sea, ¿cómo es? Si yo tengo mi cuerpo, yo voy a querer proteger mi cuerpo. Ahora, inmortalidad. El cuerpo de Cristo no morirá jamás. Está unido vitalmente a una cabeza viviente. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. Para esto, el ejemplo de una persona que es muy conocida, y tal vez muchos de ustedes lo han visto por videos o lo han escuchado, y es la vida de Nick Vujicic. Y él no tiene ni manos ni pies. Y este hombre, a pesar de esa discapacidad, o bueno, no sé, él dice, tal vez algunos me ven como un discapacitado, pero de pronto puedo tener más capacidad que algunos. Porque es que lo que usted hace no está solamente en que usted se mueva, sino también está en su cabeza. Y gracias a Dios, nuestra cabeza es Cristo, es Dios. Porque si no fuera así, imagínese cómo seríamos de incapacitados aun si no tuviéramos un dedo. A veces a usted nos duele un dedo y nos duele todo el cuerpo. Y se siente usted malo y no me dio fiebre, no. Pero esa cabeza va a ser inmortal porque Cristo es el alfa, el omega, el principio y el fin. También otra característica es la manifestación. El único propósito del cuerpo de Cristo es manifestar o revelar a Cristo. Dice la palabra del Señor, porque para mí el vivir, ¿quién es? Y el morir es ganancia. Y la palabra en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí, por usted, por todos. Y esa es la manifestación del cuerpo de la iglesia. Servicio. Los pensamientos y los planes de la cabeza deben ser llevados al cuerpo. Ahora yo le pregunto, hay cosas que nosotros hacemos, pensamos que lo hacemos involuntario, pero eso tiene que pasar por un proceso en nuestro cerebro. Que si yo voy a mover una mano, la orden tiene que venir ¿de dónde? De mi cabeza. Hace algún tiempo
estaba viendo una película de niños y me pareció muy curioso porque a pesar de que puede ser muy infantil esa película, es muy cierto. Cada uno de nosotros tenemos como unos hilos que ya se definen en nuestra personalidad. Pronto ustedes saben de qué película está hablando, se llama Intensamente. Y entonces esta película mostraban 4 personajes ahí en el cual supuestamente manejaban a la persona, pero a través mandaban órdenes cerebrales. Que le gustó una niña, entonces ¿cómo tiene que portarse? Entonces todo, pero ¿de dónde viene? De nuestro cerebro. Entonces es importante que si nosotros hacemos algo, no lo hagamos porque sí. Nosotros tenemos que pedirle nuestra dirección ¿a quién? A la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Cristo. Pero a veces nosotros actuamos como seres independientes, como organismos independientes, y no le pedimos la dirección al Señor, y es cuando las cosas nos salen mal y después le decimos: Señor, pero ¿por qué permitiste esto? Hay algo que he podido aprender durante mucho tiempo, y es que nosotros siempre que hacemos algo tenemos que pedirle la dirección a Dios, ponerles esos vellones, esas pruebitas, así como hizo Gedeón. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? Gedeón, antes de que fuera ya a pelear con esos 300 hombres, él no quería. Él tal vez la historia lo conocían como un cobarde, pero fue llamado y él decía: pero yo no soy capaz de hacer eso. Otros lo que lo hagan, hay muchas personas más capacitadas, hay muchos guerreros, pero ¿por qué a mí? Y tal vez nosotros podemos decir: pero Dios, ¿por qué me escogiste a mí? Entonces tal fue el punto que podríamos decir, vamos a ponerlo a las palabras de este tiempo. Gedeón dijo: voy a colocar una esponja en el pasto, y si al otro día esa esponja está seca y alrededor está mojada, pues yo lo hago. ¿Qué pasó? Tal cual como él lo había dicho. Pero él dijo: no, eso no se vale. ¿Por qué tengo que hacerlo así? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ahora, si está mojada y alrededor está seca, sí. Y pasó lo que él había dicho. Pero a veces nosotros nos apresuramos a tomar decisiones porque no, es increíble, tengo que hacerlo ya, es algo sobrenatural. Mire, si no lo hago esto, no, se me va a pasar la vida sin hacer las cosas, se me va a pasar el tiempo, se me va a pasar la oportunidad. Y a veces pensamos que es la mejor oportunidad y lo hacemos. No pedimos la dirección a Dios, aún en cosas de pronto que pueden ser lógicas y obvias. Señor, guíame en el transporte que debo coger hoy. Y por cosas de la vida, usted ya había orado así, y por cosas de la vida, de repente usted fue a salir y se le quedaron las llaves. No, se le quedó el celular, porque por las llaves usted no se devuelve. Se le quedó el celular y tuvo que devolverse a recoger el celular, y después iba y se le pasó el bus. Qué cosas. Pero después vino otro bus, usted se pudo subir a él, y más adelante vio que ese bus se había accidentado. Señor, guíame para poder llegar. Y a veces nosotros pensamos que son cosas lógicas y obvias, pero Dios permite ciertas cosas que pronto son lógicas y obvias para nosotros, para mostrarnos su grandeza, para mostrarnos cuán grande es Él. Ahora, un edificio vivo, dice la palabra: así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, el quien todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y quien vosotros sois juntamente edificados para morar en Dios en el Espíritu. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Y hablábamos que tenemos que tener esa base. Si esa base, que es Cristo, está bien cimentada y usted la tiene bien clara, por más cosas que quieran venir, ese edificio no se va a caer, su vida no se va a caer.
pero a veces ni siquiera tenemos claro qué hizo Jesús por nosotros. Venimos a la iglesia, leemos la palabra del Señor, pero no estamos seguros si estamos salvos. Y es importante que nosotros creamos y estemos 100% seguros que si morimos hoy, vamos al cielo. ¿Cuántos de los que están aquí, si mueren hoy, están 100% convencidos que irían al cielo? Y si no, vamos a hacer una cosa. Usted va a cerrar un momento sus ojos y vamos a que ese organismo sea ese lugar en el sea algo vivo, que sea ese proceso, y usted va a decirle: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Hoy me arrepiento de todo lo que he hecho, te pido perdón si te he fallado. Jesús, hoy quiero estar 100% convencido de que si me muero el día de hoy, iré al cielo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y sé que tu misericordia es para siempre. Amén. Qué bueno es que usted esté 100% convencido, que usted no tenga el miedo que de pronto pasó un accidente. Ay, Señor, ¿qué pasaría si me muero hoy? Hay momentos en el cual la muerte llega en un instante y usted no alcanzó a pedir disculpas, no alcanzó a pedir perdón a Dios. ¿Qué pasaría si llega de repente? ¿Usted está convencido de eso? Y espero que sí, y aspiro que sí. La novia de Cristo, algunos han dicho que la novia de Cristo es la misma esposa de Jehová, que es Israel. No obstante, hay un pasaje bíblico que vamos a ver, y dice en Apocalipsis 22, 17, hasta el final. Apocalipsis 22, 17, y dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Tiene algún costo? No, gratuitamente. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Las mujeres que se han casado aquí saben que ese es el día más importante para ustedes, que tienen que estar muy bien vestidas, tienen que, se arreglan demasiado. Lo digo porque uno de hombre es muchísimo más fácil. Pronto se pone el vestido, la corbata y se peinó y ya, y se aplicó perfume por si algo. Y las mujeres tienen un proceso un poquito más largo, de ciertas horas en la peluquería, y ahí nos está hablando que nosotros tenemos que estar listos. Qué bueno es que usted esté listo, que usted esté preparado para ese momento. La esposa es comprada por Cristo, dice la palabra del Señor, y lo leíamos anteriormente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, hay una parte que dice que en el oriente los hombres compraban a sus esposas, y el precio lo decían como una dote. Decían: tengo que dar, esta es mi dote, este es mi precio por el que pago por ella. Asimismo, Cristo compró la iglesia. Por eso habla la palabra, dice que compró con sangre. Esa fue la dote. Se habla que la mujer era comprada por el hombre con un precio. Igualmente Cristo nos compró a nosotros con esa sangre preciosa. Su sangre es la dote eterna de la esposa, nosotros como iglesia. Y por eso hacen mucha comparación entre el esposo y la esposa, entre Cristo y la iglesia. El varón está preparado y esperando a la esposa a que llegue. Independientemente que se demore 5,
6 horas en llegar a la iglesia, no importa, Él está preparado esperándolo. Hoy es importante que nosotros entendamos que nosotros hemos sido comprados, como iglesia hemos sido comprados por la sangre de Cristo. La iglesia está desposada con Cristo, porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros con una virgen pura a Cristo. Habla, y para entender un poco estos pasajes, lo tomamos con lo que las tradiciones orientales. Entonces dice: el casamiento oriental difiere mucho a las bodas que nosotros tal vez conocemos. Las costumbres de los matrimonios en el oriente eran de la siguiente manera. Escúchenlo bien para que de pronto entendamos y nos quede más claro en el momento que leamos esos pasajes. Primero, la novia era comprada, y ya lo habíamos dicho. Segundo, se realiza una ceremonia al inaugurarse el periodo de estar desposados los dos, que dura cerca de 1 año. Durante este periodo de tiempo, la novia era considerada como la esposa de su marido, a pesar de que no vivían juntos. O sea, era un tiempo de compromiso en el cual sabían que iban a estar, que ya había una ceremonia, una inauguración, como dicen acá. En el periodo de espera de 1 año era considerado como una protección de futuros hogares. Si existía alguna imperfección de carácter o de conducta de parte de la novia, esta se hacía evidente durante este tiempo. ¿Cuál evidencia? De pronto un embarazo, para poderlo entender un poco más. La esposa de Cristo, ahora en su periodo esposales, durante este intervalo de las imperfecciones de la esposa, si subiera, ciertamente se podría manifestar. O sea, nosotros como iglesia hoy nos estamos preparando, ya hay un compromiso. Entendamos que el kairos de Dios es muy diferente a nuestro cronos. Kairos, tiempo de Dios; cronos es nuestro tiempo humano. Por eso dice la palabra que para el Señor un día son como 1000 años. Y entonces, por eso en ese kairos del Señor, tal vez ya estamos en ese tiempo de espera, en el cual nosotros tenemos que arreglar todas nuestras imperfecciones. Y finalmente viene la consumación del matrimonio. Ahora, la esposa se casa con Cristo. Dice: gocémonos y alegrémonos y demos gracias, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se ha concebido que se vista de lino fino y limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto está en Apocalipsis 19, 7 y 8. Entonces, esa esposa se casa con Cristo. ¿Cuál es la esposa según la analogía que hemos venido haciendo? Nosotros, como iglesia. Entonces, y es importante que dentro de una iglesia se constituyan también lo que son los ministros del cuerpo. La palabra dice que Él constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es importante que esos ministerios estén dentro del cuerpo de Cristo. Hoy, de pronto para algunas personas es normal decirse: no, es que yo soy el profeta, no, es que yo soy el pastor, o es que yo soy el apóstol. Y si es así, que ejerza de acuerdo a lo que es. Si es apóstol, un apóstol en ese momento era considerado como el misionero. Por eso en el idioma, el apóstol, la palabra apóstol viene del griego, de la misma palabra que viene misionero. Entonces, qué bueno es cuando usted ve a una persona que se dice llamar apóstol. Es una persona que ha sido misionera, que ha ido a otros lugares, a campos blancos, a enseñar la palabra del Señor. Cuando uno va a hacer misiones a lugares donde necesitan escuchar la palabra del Señor, esas personas son tan atentas a lo que uno le está diciendo, abren sus ojos como
de incredulidad. No sabía eso, en serio, no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque están esperando algo nuevo. Entonces, miramos que también nosotros hoy en día, lo que está aquí como una iglesia local o asamblea, tiene que tener una organización, ahora sí una organización. Esa organización debe estar dada por los pastores, por los diáconos, por las personas que sirven, por los líderes, y debe estar acompañado por eso. Entonces, al mismo tiempo que creemos que el cuerpo de Cristo está compuesto por todos los creyentes, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia, ciertamente hacemos énfasis en la importancia de una iglesia local, de que una iglesia local esté, donde nosotros podemos reunirnos y decir: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es importante eso, que eso se constituya o que eso esté. Dios hace mucho énfasis en la importancia de la iglesia local, dando ordenanzas. Dice, y por eso Pablo le decía a Timoteo, y también habla en Tito, de algunas de las ordenanzas que dice que el marido, dice el ministro, debe ser marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no avaro, no codicioso de ganancias deshonestas. Y hay una lista que muestra ahí, pero ¿para dónde? Para una iglesia local o para una persona que quiere servir en el cuerpo de Cristo. Y no solamente para ellos, sino para todos. Es una ordenanza que el Señor ha dejado. Y eso fue establecido desde el día del Pentecostés, cuando todos estaban unánime juntos orando y daban gracias al Señor y comenzaron a hablar en lenguas. Otros hablaban en inglés, portugués, y tal vez ellos ni sabían, y tal vez los que pasaban por ahí decían: pero si nunca lo he visto por mi pueblo, ¿qué hace hablando griego? ¿Qué hace hablando hebreo? Y tal vez se sorprendían de eso. Pero cuando empezó ese momento, es el momento en el cual se comienza a constituir la iglesia como asamblea, en un lugar para reunirse y adorar al Señor. Nosotros que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, esa iglesia, nosotros cada día tenemos que buscar la manera de todos los días adorar al Señor. Entonces, es importante que nosotros también entendamos que nosotros, dentro de una iglesia local, vamos a encontrar que hay una disciplina, y hay algo en el cual nosotros tenemos que ser muy claros y muy coherentes en esto, en el cual yo no me autodisciplino. Muchas personas caen en el error de decir: yo me autodisciplino y por eso no voy a la iglesia, o por eso no quiero hacer ciertas cosas que antes hacía. La autodisciplina no está, la autodisciplina no es bíblica. ¿Por qué? Porque usted no le va a la correa a su hijo para que se castigue, ¿o sí? Usted no le dice a su hijo: mira, castígate como tú quieras, y me dices cómo te castigaste. Y si quieres te pegas duro, y si quieres te pegas pasito, porque sería difícil. Y muchas veces nosotros caemos en ese error. Por eso es importante, como dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, esa disciplina de Dios es la disciplina que viene del Padre, que viene a darnos a nosotros ese consejo. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo sé, mire, algo que a uno de padre le cuesta, lo puedo decir ahora que soy padre, es corregir a su hijo. Porque usted, no sé, usted cuando le va a pegar una palmada a su hijo, a usted le duele. Y usted, no sé, es algo como que usted dice: no quiero, pero tengo que hacerlo.
Y es importante que yo sé que el Señor a nosotros no le gusta corregir, que nos castigarnos, disciplinarnos, pero lo tiene que hacer por nuestro bienestar, porque nos ama. Y dentro de esto también encontramos ordenanzas dentro de una iglesia local, y son los bautismos. Es importante, y esa parte de el bautismo viene del griego, que significa baptizo, que significa sumergir, hundir. Y básicamente el significado de esto fue un propósito de enterrar o hundir algo literalmente. La palabra bautizar jamás puede significar aspersión o derrame de agua sobre el cuerpo. Según la etimología de la palabra, o sea, la raíz de la palabra, solamente se puede entender como la inmersión completa del cuerpo en agua. Eso es el verdadero bautismo en agua, la inmersión completa. No es que a mí me bautizaron cuando estaba pequeño, cuando fui pequeñito, y por eso no me voy a volver a bautizar. Bíblicamente no fuiste bautizado, porque viene de esa parte que es sumergir, hundir. Y por eso es para nosotros, cuando nosotros hacemos eso, lo hacemos diciendo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo hacemos como testimonio a las personas. Y sabemos que esto nos da paso para nosotros llegar a la participación de la Santa Cena, la Cena del Señor. El Señor fue el que constituyó la cena. Ustedes recuerdan que el Señor en ese momento de la cena partió el pan y la copa. Tanto que muchas personas recuerdan la Santa Cena, hablan de la Santa Cena y recuerdan un cuadro muy famoso donde muestran un Jesús y unos discípulos alrededor. A lo que quiero ir con esto es que el Señor fue el que nos enseñó cómo debía hacerse ese proceso. Ahora, nosotros aquí como misión panamericana, se ha determinado que las personas que han sido bautizadas, que han dado el testimonio, el paso de fe, se pueda tomar esa cena. ¿Por qué? Porque es una persona miembro de la iglesia, y además de esto está dando testimonio a las personas. Y qué bueno es, hermanos, si usted no ha sido bautizado, que usted pueda ser bautizado en el agua. Entonces dice: porque yo recibí del Señor lo que os he entregado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto es lo importante por lo cual se ha dispuesto que las personas que han sido bautizadas tomen la cena, porque dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Él nos estaba dando desde un comienzo una ordenanza, es una obligación. Si usted no siente hacerlo por ahí, no estoy bien con mi hermano, vaya inmediatamente, pídale perdón, porque como iglesia nuestro organismo tiene que estar bien, tiene que estar uno solo. Entonces es por eso que nosotros encontramos elementos en la cena: el pan y la copa, que representan lo que hemos dicho anteriormente. Ahora, para poder comprender lo que el Señor ha hecho por nosotros, como en su cuerpo, que Él fue al momento de ser crucificado, Él hizo todo esto para que nosotros pudiéramos entender lo que realmente es la eclesiología,
la doctrina de la iglesia, de que llegáramos y pudiéramos decir: soy parte del cuerpo de Cristo, soy su iglesia. Y si usted tiene algo que de pronto no lo deja estar en paz con otras personas, hoy es el momento para usted pedirle perdón. Es el momento propicio, es el momento ideal para que usted le diga: Señor, hoy me rindo ante ti, hoy me rindo ante tu presencia. Deje atrás tal vez las cosas que han hecho daño a su vida, y es el momento para que ese organismo, y hablamos de ese órgano vital, su corazón, esté bien, que esté en un proceso y que pueda llevar a que ese estado sea un estado perfecto. Por eso es el momento en el cual usted, si tiene un dolor contra una persona, perdone. Tal vez esa persona no sabe ni siquiera que usted tiene algo en contra de ella. Comienza a soltar cosas que han hecho que usted como iglesia de Cristo no pueda avanzar, que usted esté pensando más en el dolor que las personas han causado a su vida, que tal vez lo que usted puede avanzar, simplemente porque usted todos los días está pensando: me hicieron daño, me hicieron daño, me hicieron daño. Comienza a soltar, sea libre. Es el momento para que usted como iglesia entienda que Él quiere unas personas que estén limpias, que nosotros, la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo, y Él no habita donde hay suciedad. Y si tú tienes algo que no te ha permitido que puedas avanzar, es el momento para decir: Señor, limpia mi corazón, limpia mi vida. ¿Qué tal si usted se pone un instante en pie y usted le puede decir: Señor, aquí estoy, me rindo ante ti, Jesús. Comienza a decirle: Señor, sana mi corazón, sana mi vida. Es el momento para que todo lo que se habló hoy no simplemente quede en palabras, sino ahora vamos a accionarlo. Ahora que usted accione eso, que usted le pueda decir: Señor, limpia mi vida. Quiero ser una iglesia sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. Limpia mi corazón, Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, y aún por los que nos están escuchando a través de la página web, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas ministrando, que tú seas tocando, que tú seas llenando sus corazones, Espíritu Santo. Te doy gracias, tú eres fiel, tú eres maravilloso, Espíritu Santo. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señores. Eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, Espíritu Santo. Aquí estamos y nos entregamos ante ti, reconociendo que sin ti nada somos, que sin ti nada somos, Espíritu Santo. Hoy sabemos y hoy reconocemos que somos un pueblo llamado, que hemos sido llamados, que somos real sacerdocio, que somos pueblo santo, nación santa y pueblo adquirido por ti, Jesús. Espíritu Santo, y ahora es el momento para que nosotros nos levantemos. ¿Qué tal si usted comienza levantando su voz y también levante sus manos diciéndole: Señor, aquí estoy, me rindo ante ti, me rindo ante tu presencia, Jesús. No quiero seguir igual, sino que al contrario quiero avanzar, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llévame a un nuevo nivel. Y Espíritu Santo, que hoy me pueda plantar en la doctrina, en el fundamento, en ese fundamento que eres tú, Señor. Y que aunque vengan vientos de doctrina, Señor, no nos hagan daño. Espíritu Santo, hoy toca nuestro corazón. Háblanos, Señor. Háblanos de una manera tan clara, Señor, que nosotros podamos levantarnos, Señor, y dar testimonio de lo que nosotros hemos predicado y de lo que se nos ha hablado, Espíritu Santo. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque entendemos que para siempre es tu misericordia, desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor.